Pues aquí estamos hoy 9 de septiembre, que es la fiesta de San Pedro Claver, y quería decir alguna cosita de él, pero el tema de este mes es la Biblia, a menos que haya algo muy especial, yo creo, ¿no? Y este santo de Cataluña, eh, el catalán en España, es un contemporáneo casi exacto de San Martín de Porras o de Porres, y fue a Colombia, como ustedes sabrán a lo mejor, jesuita, a trabajar con los esclavos, ¿no? Y hay un dicho que dice que él dijo que hay que primero hablar con las manos y después con las palabras, ¿verdad? Obviamente que ni siquiera se podían comunicar con palabras porque eran esclavos traídos del África, que ya eso de por sí es todo una lección de lo que es la historia humana y las injusticias tan enormes, ¿no? En esta otra imagen que ven los que vean esto en video, predomina el, el esclavista, ¿no? Con su bolsa de oro y su látigo, en medio Pedro Claver, los esclavos cargando cosas. En esta otra imagen está más bien, en primer lugar, los esclavos con Pedro Claver en medio, ¿no? Y se podría decir tantas cosas acerca de él que no es el tema de hoy, pero obviamente es una lección de conversión, es una lección de cómo en ese finales del siglo XVI, entrado ya hasta la mitad del siglo XVII, que es cuando vivieron estos dos santos, ¿no? Martín de Porras y Pedro Claver, que surgieran este tipo de gigantes espirituales, ¿no? Hace falta que haya más personas así. Lo que tenemos, yo creo que es una, hay que decirlo, ¿no? Una mediocridad generalizada. Se ha empobrecido el espíritu humano, no hay líderes verdaderos, hay demagogos, más que nada, y cada cual ha tomado un rumbo muy extraño, me parece. Por eso precisamente quiero yo hablar hoy del Deuteronomio y lo que significa. Puede sonar extraño, espero que después de este mes no suene tan extraño. El mismo nombre tiene un significado grande. Así que mi tarea y mi meta y mi esperanza y anhelo es compartir con ustedes la importancia de la palabra de Dios, no a nivel de puros caramelitos. Yo no soy comerciante de caramelitos, sino comida sólida, que es lo que hace falta. Si estamos acostumbrados a los caramelitos, no nos va a gustar la comida. Son como los niños, no me gustan las espinacas, no me gusta el brócoli, quiero comer, en Cuba decimos chambelonas y cosas de esas, ¿no? Paletas y dulces. Pero Pedro Claver le traía dulces y brandy a los esclavos para animarlos, ¿no? Y para ganárselos y darles un gusto, ¿no? Darles un gusto. Dicen que llegaban los esclavos llenos de úlceras, con un olor horroroso en los barcos esos. Yo he leído de cómo transportaban a los esclavos y los acostaban en varios niveles para acaparar todo el espacio, usar todo el espacio de los barcos, todo lo posible. Una gran inhumanidad. Somos capaces, el ser humano es capaz de todo eso. Y todavía somos iguales. Y entonces dice que
Creo que al llegar oyó la confesión de un negro tan ulceroso y infectado que hasta lo habían apartado de los demás y que se echó para atrás Pedro Claver cuando olió al hombre este, pero después le dio tanto remordimiento por esa reacción natural que había tenido, por no estar acostumbrado tampoco a esas cosas, que le besó las llagas y sus pues repulsivas heridas, ¿no? Y entonces esto es una cosa muy común, Francisco de Asís también, común, es decir, es común a los santos estos que se vencen a sí mismos, que es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y dicen que se le pegaba el olor este feo a gente que no se bañaba, que trabajaba, que sudaba, que en el calor tremendo, ¿no? Y que las señoras se quejaban y de ese olor que se le pegaba a Pedro cuando las confesaba. Y él, tomando posiciones muy proféticas, decía, es verdad, este olor es insoportable, así que no creo que yo sea el confesor apto para usted, señora tan fina, ¿no? Así que son las lecciones de la cruz de Cristo que tenemos que recordar, ¿no? Y hablando precisamente de lo que es recordar, sigo hablando yo del Deuteronomio, y explicarles lo mejor que pueda yo la importancia esencial y enorme que tiene este libro y lo que significa. Jesús lo cita en el desierto precisamente cuando las tentaciones, ¿verdad? Y esta imagen que yo voy a leer, que los que vean esto en video la podrán ver, ya la he puesto anteriormente, así que estoy repitiendo. Y precisamente repetir es casi la esencia de Deuteronomio. El mismo nombre quiere decir segunda ley en, en judío o en hebreo, en la tradición judía, se llama Mishneh Torah, la repetición de la Torah. Y la Torah, en primer lugar, se define como enseñanza sacerdotal, la enseñanza de los sacerdotes judíos. Y después pasa a tener el significado en arameo de dat, que se traduce ley, nomos en griego, y de allí tenemos la ley y los profetas, las dos grandes partes de las escrituras judías que llamamos el Antiguo Testamento, pero que es la base del Nuevo. La misma palabra Nuevo Testamento viene de el Antiguo Testamento, que es Jeremías 31. El nombre mismo, muy interesante, muy bonito, se basa en la traducción griega de un pasaje que dice que cuando el rey de Israel, que tiene que tener varias características que voy a leer, porque vamos a tomarnos el tiempo, no solo hoy, sino el resto de la semana y aún más, si Dios lo permite, y el Espíritu nos inspira a hablar del Deuteronomio, pero dice que cuando el rey suba a su trono real, deberá escribir esta ley para su uso. Y entonces el rey debe de copiar esta ley, y esta expresión de copiar la ley la traduce la Septuaginta, la traducción griega, que es la que usan en el Nuevo Testamento, porque ya no leían en hebreo, sino en griego, y le llaman escriba para sí este Deuteronomio, esta segunda ley, que viene siendo como una repetición de la ley. Eso lo voy a explicar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de todo esto? El contexto es muy importante y por eso yo se los quiero compartir de todo corazón, ¿no?
Israel tiene una historia de infidelidad, una historia de no seguir la ley de Dios, de no cumplir los mandamientos. Viola los mandamientos, y se puede decir el primer mandamiento, desde el monte Sinaí, desde el principio. Por eso el libro del Deuteronomio dice, ustedes han estado pecando desde el día que los conocí, dice Dios. Un profesor mío decía que son 700 años de pecar, desde la salida de Egipto, por alrededor del año 1250, hasta el tiempo en que se escribe Deuteronomio finalmente terminado, que es en el año más o menos 550, son 700 años. Que en la Biblia 700 años quiere decir un periodo muy largo de tiempo. Perdonen 7 veces o 7 veces por 7 o 70 veces 7, lo que sea, ¿no? Perdonen siempre, ¿no? Así que Israel estuvo siempre pecando, yendo tras otros dioses. Y desde el mismo momento que están en el Sinaí, poco después de haber dicho amén, 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 cumpliremos todas las palabras de esta ley, se demora un poco Moisés y hacen este becerro de oro. Yo dije becerros de oro el otro día y también se puede pensar en 2 becerros, que fue lo que hizo el reino del norte de Israel, ¿no? Un becerro como escabel de los pies de Yahvé en el norte y el otro pie en el sur, ¿no? Así que después de todo ese tiempo de pecar, vamos a decir, ¿no? Un poco antes, es destruido el reino de Judá. Vienen invasores los babilonios y destruyen todo. Es una experiencia traumática. Podemos definirla, o lo que pasa después, como lo que llaman aquí el estrés postraumático, ¿no? Es una enfermedad que tienen los que vienen de la guerra. Aquí en Estados Unidos se habla mucho de PTSD, post-traumatic stress syndrome, el síndrome de un estrés después de un trauma. Y el trauma este fue enorme. Las mujeres se comían a los hijos, o los padres también. Canibalismo, ¿no? Canibalismo. Cuando tú te estás muriendo de hambre, como esos que cayeron en el avión de Chile en los Andes, eh, eh, hacen cosas que nunca se imaginaron iban a hacer. Todavía no hemos llegado a ese punto. Pero esta perspectiva histórica, amplia, conocer todo lo que ha sucedido en la historia humana, por lo menos a grandes rasgos, y darnos cuenta de tendencias, por dónde van las cosas, dónde pueden terminar. Lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando, siguiendo, ¿a dónde puede llevar? Si no tienes idea, no tienes idea, pero si tienes idea, puede llevar a miles de cosas, dictaduras, guerras, campos de concentración, cosas muy reales que yo creo que uno de los primeros defectos que tenemos es no querer creer la verdad, la realidad, lo que nos disgusta. La mente humana le encanta creer lo que te halaga, lo que te gusta y rechazar lo que no te gusta. Es una manera muy infantil de pensar y comportarse. Yo hago caso omiso de eso porque me disgusta. Puede ser una verdad necesaria que necesitas conocer, pero la ignoro porque me hace sentir triste. Yo quiero divertirme con otra cosa. Y eso es meter la cabeza en la arena como la avestruz y no, la realidad no cambió alrededor de ti porque metiste la cabeza en la arena, ¿eh? Se empeora porque tú no has podido contribuir a mejorarla, ¿no? Entonces lo que sucede en Israel, y se me va acabando el tiempo, seguiremos mañana con la gracia de Dios y de ustedes, reflexionan, son llevados al exilio. Los líderes, los pobres se quedaron en la tierra como los esclavos a trabajarla, pero los
que tenían más educación o habilidades, capacidades de hacer cosas, se los llevan al exilio y reflexionan sobre todo eso. Y el producto es el libro del Deuteronomio. Con eso vamos a seguir después.